Guerra Mundial Z. Culpa. Langley, Virginia, Estados Unidos. La oficina del director de la Agencia Central de Inteligencia podría confundirse con la de un gerente de negocios, un médico, o cualquier director de una escuela de pueblo. Está la habitual colección de textos de referencia en los anaqueles, diplomas y fotografías en la pared, y, en su escritorio, una bola de béisbol autografiada por Johnny Bench, el receptor de los Rojos de Cincinnati. Bob Archer, mi anfitrión, puede ver claramente en mi rostro que me esperaba algo muy distinto. Sospecho que por esa razón decidió concederme esta entrevista precisamente en ese lugar. Cuando usted piensa en la CIA, seguramente se imagina dos de nuestros mitos más populares y duraderos. El primero es que nuestra misión es registrar todo el planeta en busca de cualquier potencial amenaza contra los Estados Unidos, y el segundo mito es que en verdad tenemos el poder de hacerlo primero. Todo eso es consecuencia de detener una organización que, dada su naturaleza, debe existir y operar en secreto. El secreto es como un vacío, y nada llena ese vacío tan bien como la especulación paranoica. Hey, ¿sabes quién mató a fulano de tal? Escuché que fue la CIA. Hey, ¿escuchaste de ese golpe en la República del Banano? Debió ser la CIA. Hey, ten cuidado al entrar a esa página web. ¿Sabes quién lleva un registro de todas las páginas de internet que uno visita a toda hora? La CIA. Esa era la imagen que casi todos tenían de nosotros antes de la guerra, y era una imagen que estábamos más que complacidos de cultivar. Queríamos que los malos sospecharan de nosotros, que nos temieran, y quizá que lo pensaran dos veces antes de lastimar a cualquiera de nuestros ciudadanos. Esa era la ventaja de nuestra fachada como algún tipo de pulpo omnisciente. La única desventaja era que nuestra propia gente creía también en esa imagen, así que cuando algo ocurría, en cualquier parte y sin previo aviso, a donde señalaba el dedo de las acusaciones. Hey, ¿cómo consiguieron esas armas nucleares en ese país? ¿Dónde estaba la CIA? ¿Cómo es que toda esa gente murió asesinada por ese fanático loco? ¿Dónde estaba la CIA? ¿Cómo es que, cuando los muertos volvieron a la vida, no nos enteramos sino hasta que entraron por las ventanas de la sala? ¿Dónde carajos estaba la maldita CIA? La verdad es que, ni la Agencia Central de Inteligencia, ni ninguna otra organización de investigación oficial o extraoficial de los Estados Unidos, son esa clase de omnipresentes y omniscientes Illuminati de alcance mundial. Para empezar, nunca hemos tenido tanto presupuesto. Aún en los años en que nos entregaban cheques en blanco, durante la Guerra Fría, no era físicamente posible tener ojos y oídos en cada cuarto, caverna, callejón, burdel, búnker, oficina, hogar, auto, y arrozal del planeta. No me malentienda, no estoy diciendo que éramos impotentes, y quizás sí podamos darnos crédito por muchas de las cosas que nuestros fanáticos y detractores han sospechado a lo largo de los años. Pero si se suman todas las teorías de conspiración de cada loco, desde Pearl Harbor 16 hasta el día antes del Gran Pánico, tendríamos que haber sido una organización no solo más poderosa que todos los Estados Unidos, sino mayor a todos los esfuerzos combinados de la raza humana. No somos una superpotencia oculta, con secretos antiguos y tecnología extraterrestre. Tenemos limitaciones muy reales y recursos extremadamente limitados, así que ¿por qué íbamos a desperdiciarlos siguiéndole la pista a cada amenaza potencial? Eso va de la mano con el segundo mito, acerca de lo que una oficina de inteligencia hace realmente. Nos debilitaríamos si tratásemos de abarcar todo el mundo con la esperanza de tropezar por casualidad con nuevos y posibles peligros. En lugar de eso, tenemos que identificar y concentrarnos en aquellas amenazas que son claras y presentes. Si un vecino ruso está tratando de incendiar tu casa, no puedes prestarle atención al árabe que vive unas cuadras más abajo. Si de pronto los árabes están en tu jardín, no hay tiempo de preocuparse por los chinos, y si un día los comunistas chinos aparecen en tu puerta con una orden de desalojo en una mano y un cóctel molotov en la otra, lo último que se te pasará por la mente será mirar por encima de sus hombros por si acaso pasa un muerto viviente. Pero la epidemia no comenzó en China. Sí, al mismo tiempo que una de las más grandes maskirovkas en la historia del espionaje moderno. Disculpe. Un engaño, una fachada. La República Popular sabía que era nuestro principal objetivo de vigilancia.
Sabían que no podrían ocultar sus barridas de seguridad y salud. Se dieron cuenta de que la mejor manera de enmascarar lo que estaban haciendo era ocultarlo a plena vista. En lugar de mentir sobre las redadas, mintieron sobre la causa de las mismas. La operación contra los disidentes. Mucho más que eso, todo el asunto de las revueltas en Taiwán, la victoria del Partido Nacional Independentista de Taiwán, el asesinato del ministro de Defensa de la República, la compra de armas, las amenazas de guerra, todas esas demostraciones y operaciones militares, fueron idea del Ministerio de Seguridad Nacional, y todo fue para distraer la atención mundial de la verdadera amenaza que se gestaba en China. Y funcionó. Cada trozo de información que nos llegaba de la República Popular, las desapariciones, las ejecuciones en masa, los toques de queda, el llamado a las tropas de reserva, todo podía ser justificado como una estrategia comunista normal. De hecho, funcionó también. Estábamos tan convencidos que la Tercera Guerra Mundial iba a explotar en Taiwán, que retiramos muchos agentes de inteligencia de los países en los que la amenaza de los muertos vivientes apenas comenzaba a manifestarse. Los chinos lo hicieron bien. Y nosotros muy mal. No fueron los mejores momentos de la agencia. Todavía nos estamos recuperando de las purgas. Habla de las reformas. No, llámelas purgas, porque eso es lo que fueron. Cuando Joe Stalin ejecutó o arrojó en prisión a sus mejores comandantes, no le hizo ni la mitad del daño a su seguridad nacional que lo que la administración nos hizo a nosotros con sus reformas. La última guerra en Medio Oriente había sido un desastre, y adivine a quién le echaron la culpa. Nos habían pedido que justificáramos algo que era en realidad una agenda política, y cuando esa acción se convirtió en un obstáculo político, las mismas personas que nos dieron las órdenes se mezclaron entre la multitud y nos señalaron con el dedo. ¿Quién nos dijo que debíamos declarar la guerra? ¿Quién nos metió en todo este problema? La CIA. No podíamos defendernos sin comprometer la seguridad nacional. Tuvimos que quedarnos sentados y aguantar el golpe. ¿Y el resultado? La pérdida de cabezas muy importantes. ¿Por qué iban a quedarse para ser las víctimas de una cacería de brujas política, cuando podían pasarse al sector privado un cheque más grande, horas de trabajo decentes, y quizá, solo quizá, un poco de respeto y aprecio de la gente para la que trabajan? Perdimos a muy buenos hombres y mujeres, con mucha experiencia, iniciativa, y una invaluable capacidad de análisis. Solo nos quedamos con las sobras, un montón de eunucos míopes y sin olfato. Pero seguramente no eran todos así. No, claro que no. Algunos de nosotros nos quedamos porque de verdad creíamos en lo que hacíamos. No estábamos en esto por el dinero o las prestaciones laborales, y ni siquiera por una ocasional palmadita en la espalda. Estábamos en esto porque queríamos prestarle un servicio a nuestro país. Queríamos que nuestra gente estuviese segura. Pero a pesar de todos los nobles ideales, llega un momento en que uno se debe dar cuenta que la suma en dólares de toda la sangre, sudor y lágrimas es simplemente cero. Entonces usted sabía lo que estaba sucediendo. No podía. No había manera de confirmarlo, pero lo sospechaba. Tenía dudas. ¿Podría ser más específico? No, lo siento. Pero sí puedo decirle que le mencioné al asunto a mis compañeros más de una vez. ¿Y qué pasó? La respuesta era siempre la misma: es tu funeral, no el mío. Y así fue. Asiente. Hablé con alguien en una posición de autoridad. Solo fue una reunión de 5 minutos, expresándole mi preocupación. Él me agradeció por haber ido y me dijo que lo revisaría pronto. Al día siguiente recibí mi orden de traslado a Buenos Aires, con efecto inmediato. ¿Alguna vez escuchó del informe Warmbrunk-Knight? Hoy sí, pero en ese entonces la copia fue entregada personalmente por Paul Knight, e iba dirigida solo para sus ojos al director. La encontraron en el fondo del cajón de un secretario, en la oficina del FBI de San Antonio, 3 años después del Gran Pánico. Fue una gran lección en ese entonces, porque justo después de mi traslado, Israel hizo pública su política de cuarentena voluntaria. Se había acabado el tiempo para prepararse. La verdad estaba ahí afuera. El asunto era quién iba a creer en ella. Valakharvi, Finlandia es primavera, la estación de caza.
A medida que sube la temperatura y los cuerpos de los zombies congelados comienzan a reanimarse, los miembros de la FN Fuerzas del Norte de la ONU llegan para su barrido y limpieza anual. El número de muertos vivientes es menor cada año. Según las estimaciones actuales, se espera que el área sea completamente segura en una década. Travis D'Ambrosia, comandante supremo de la Alianza Europea, está aquí en persona para supervisar las operaciones. Hay cierta suavidad en la voz del general, cierta tristeza. A lo largo de toda la entrevista, lucha para mantener contacto visual conmigo. No voy a negar que se cometieron muchos errores. No voy a negar que debimos haber estado mejor preparados. Yo soy el primero en admitir que decepcionamos al pueblo norteamericano. Solo quiero que la gente sepa por qué, y qué tal si los israelíes tienen razón. Esas fueron las primeras palabras en la boca del director a la mañana siguiente de la declaración de Israel ante la ONU. No estoy diciendo que la tengan, se apresuró a aclarar, solo digo, ¿qué tal si así es? Quería opiniones sinceras, no ensayadas. Así era el director de la Junta de Mando, él era de esa clase de personas. Mantuvo la conversación como algo hipotético, con la idea de que era solo un ejercicio mental de planeación. Después de todo, si el resto del mundo no estaba listo para creer en algo tan monumentalmente absurdo, ¿por qué íbamos a estarlo los hombres y las mujeres de aquel salón? Le seguimos el juego tanto como pudimos, hablando entre risas o finalizando siempre con alguna broma, no estoy seguro de cuándo ocurrió el cambio. Fue tan sutil que creo que nadie se dio cuenta, pero de pronto estábamos allí en aquel cuarto lleno de militares profesionales, cada uno con décadas de experiencia en combate y más entrenamiento que un neurocirujano promedio, y todos estábamos hablando honesta y abiertamente sobre la amenaza de unos cadáveres que caminan. Fue como una represa que se rompe. El tabú se desmoronó, y la verdad comenzó a salir. Fue liberador. Así que usted también tenía sus sospechas. Por varios meses después de la declaración israelí. Y el director también. Todos en aquel salón habían escuchado o sospechaban algo. ¿Alguno había leído el informe Warren-Brundtland? No, ninguno. Yo había escuchado el nombre, pero no tenía ni idea sobre su contenido. De hecho, una copia llegó a mis manos casi 2 años después del Gran Pánico. La mayoría de las medidas militares del informe eran, palabra por palabra, iguales a las nuestras. Las suyas. Hablo de nuestra propuesta a la Casa Blanca. Diseñamos un programa completo, no solo para erradicar la amenaza del territorio estadounidense, sino para hacerla retroceder y controlarla en todo el mundo. ¿Y qué pasó? A la Casa Blanca le encantó la fase 1. Era barata, rápida, y si se ejecutaba correctamente, 100% discreta. La fase 1 consistía en el despliegue de unidades de fuerzas especiales en las áreas infestadas. Sus órdenes eran investigar, aislar, y eliminar. Eliminar. Hasta el último de ellos. Esos eran los equipos Alfa. Sí, señor, y fueron extremadamente exitosos. Aunque sus registros de combate seguirán siendo información clasificada por los próximos 140 años, puedo decirle que ese fue uno de los momentos más sobresalientes en la historia del ejército de élite de Norteamérica. Entonces, ¿qué salió mal? Nada, no en la fase 1, pero se suponía que los equipos Alfa eran solo una medida coyuntural. Su misión nunca fue detener la amenaza, solo hacerla retroceder y ganar el tiempo suficiente para la fase 2. Pero la fase 2 nunca se completó. Ni siquiera se inició, y esa es la razón por la que el ejército norteamericano fue sorprendido con tan mala preparación. La fase 2 requería una enorme operación de envergadura nacional, de una magnitud que no se había visto desde los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Un esfuerzo como ese requería hercúleas cantidades de apoyo nacional y de dinero, y ambas cosas, para ese momento, ya no existían. El pueblo norteamericano había acabado de salir de un largo y sangriento conflicto. Estaban cansados. Estaban hartos. Al igual que en los 70s, el péndulo estaba oscilando de una posición de lucha a una de rencor. En los regímenes totalitarios comunismo, fascismo, fundamentalismo religioso, el apoyo popular se da por hecho. Se pueden iniciar guerras, se pueden prolongar, se puede poner a cualquier persona en un uniforme por el tiempo que sea, sin tener que preocuparse nunca por las repercusiones políticas.
En una democracia, la realidad es totalmente opuesta. El apoyo popular debe ser administrado como un recurso extremadamente limitado. Debe gastarse con sabiduría, con mesura, y tratando de obtener la mayor ganancia posible. Norteamérica es particularmente sensible a la fatiga de la guerra, y nada tiene peores repercusiones políticas como la percepción de la derrota. Digo percepción porque la sociedad norteamericana cree en el todo o nada. Nos gusta triunfar por lo alto, el touchdown, el knockout en el primer asalto. Nos gusta saber, y que todo el resto del mundo sepa, que nuestra victoria no solo fue indiscutible, sino también devastadora. Si no, bueno, mire cómo estábamos antes del pánico. No perdimos la última guerra en Medio Oriente, todo lo contrario. En realidad cumplimos una tarea muy difícil, con muy pocos recursos, y en condiciones extremadamente desfavorables. Ganamos, pero el público no lo vio así porque no fue el bombazo que nuestro espíritu nacional estaba buscando. Había pasado mucho tiempo, se había gastado mucho dinero, y muchas vidas se habían perdido o habían quedado destrozadas para siempre. No solamente habíamos derrochado todo nuestro apoyo popular, sino que estábamos en números rojos. Piense solamente en el valor en dólares de la fase 2. ¿Sabe cuál es el precio de poner a un ciudadano norteamericano en uniforme? Y no estoy hablando solo del tiempo que pasa activamente con ese uniforme, el entrenamiento, el equipo, la comida, el alojamiento, el transporte, y la atención médica. Estoy hablando del valor a largo plazo que el país, el contribuyente norteamericano, tiene que seguir pagando por esa persona durante el tiempo que le quede de vida. Es una aplastante carga financiera, y en esos días apenas si contábamos con suficiente dinero para mantener los soldados que teníamos. Aun si las arcas no hubiesen estado vacías, aun si hubiésemos tenido todo el dinero necesario para fabricar los uniformes y el equipo necesario para implementar la fase 2, ¿a quién habríamos podido conseguir para llenarlos? Todo eso está relacionado con la fatiga de guerra de los norteamericanos. Como si los horrores tradicionales no fuesen suficientes, los muertos, los desfigurados, los traumatizados de por vida, teníamos que enfrentarnos con toda una nueva gama de dificultades, los traicionados. Éramos un ejército de voluntarios, y mire lo que les pasó a nuestros voluntarios. ¿Cuántas historias ha escuchado sobre un soldado al que le extendieron el tiempo de servicio, o un reservista que, después de 10 años de vida civil, de pronto se vio llamado otra vez al servicio activo? ¿Cuántos soldados perdieron sus trabajos o sus casas? ¿Cuántos regresaron para encontrar sus vidas arruinadas, o peor aún, nunca regresaron? Los norteamericanos somos gente honesta, y esperamos siempre un trato justo. Yo sé que otras culturas suelen pensar que éramos ingenuos e infantiles, pero es uno de nuestros principios más sagrados. Ver al tío Sam incumpliendo su palabra, negándoles una vida privada a las personas, revocando su libertad. Después de Vietnam, cuando yo era un joven líder de pelotón en Alemania Occidental, tuvimos que implementar un programa de incentivos para que nuestros soldados no se ausentaran sin licencia. Después de la última guerra, ningún tipo de incentivo fue suficiente para llenar nuestras filas, ni las bonificaciones de pago, ni las reducciones del tiempo de servicio, ni las herramientas de reclutamiento disfrazadas como juegos de video. 17 Su generación ya había tenido más que suficiente, y es por eso que cuando los muertos vivientes comenzaron a devorar nuestro país, estábamos demasiado débiles y vulnerables como para detenerlos. No estoy culpando a los líderes civiles, ni estoy sugiriendo que los militares no debamos respetarlos. Así es nuestro sistema, y es el mejor del mundo. Pero hay que protegerlo, defenderlo, y nunca jamás volver a abusar de él de esa manera. Estación Vostok, Antártida. Antes de la guerra, este refugio era considerado el más remoto de toda la Tierra. Situado cerca del polo geomagnético sur del planeta, sobre la corteza de hielo de 4 kilómetros de espesor del lago Vostok, las temperaturas aquí han alcanzado un récord mundial de menos 85 grados Celsius, y rara vez suben más allá de los menos 22. El frío extremo, y el hecho de que el transporte terrestre tarda más de un mes en llegar a la estación, fueron las razones que hicieron de Vostok un lugar tan atractivo para Breckinridge Breck Scott. Nos reunimos en el domo, el vivero geodésico reforzado que obtiene su poder del generador geotérmico de la estación.
Estas y muchas otras mejoras fueron implementadas por el mismo señor Scott cuando alquiló la estación del gobierno ruso. No ha salido de allí desde el gran pánico. ¿Usted sabe sobre economía? Hablo del gran capitalismo global de antes de la guerra. ¿Entiende cómo funcionaba? Yo no, y cualquiera que le diga que sí entiende, le está hablando mierda. No hay reglas, no hay absolutos científicos. Uno gana o pierde, como lanzando unos dados. La única regla que entendí alguna vez, la aprendí de un profesor de historia en Wharton, no de uno de economía. El miedo, decía, el miedo es el producto más valioso de todo el universo. Eso me cambió la vida. Solo enciende la televisión, decía él. ¿Qué ves? ¿Gente vendiéndote productos? No. Esa gente está vendiéndote el miedo de tener que vivir sin sus productos. El maldito loco tenía razón. Miedo de envejecer, miedo a estar solo, miedo a la pobreza, miedo a fracasar. El miedo es la emoción más simple que tenemos. El miedo es primitivo. El miedo vende. Ese era mi lema. El miedo vende. Cuando escuché por primera vez de la epidemia, cuando todavía la llamaban rabia africana, vi la mayor oportunidad de toda mi vida. Nunca voy a olvidar ese reportaje, la infección en Ciudad del Cabo, solo 10 minutos de reportaje real, y más de una hora de especulaciones, sobre lo que pasaría si el virus llegaba a Norteamérica. Dios bendiga a las noticias. Estaba marcando un número telefónico apenas 30 segundos después. Me reuní con algunas de mis personas de confianza. Todos habían visto el reportaje. Yo fui el primero al que se le ocurrió una idea rentable, una vacuna contra la rabia. Gracias a Dios que la rabia no tiene cura. Con una cura, la gente la compraría solo cuando creyesen que estaban infectados. Pero una vacuna. Eso es prevención. La gente se la seguiría aplicando mientras existiese el miedo de que algo seguía todavía allá afuera. Teníamos muchos contactos en la industria biomédica, y muchos más en los laboratorios de Illy Penavene. Podríamos tener un prototipo en menos de un mes, y una propuesta escrita en solo un par de días. Para cuando llegamos al hoyo 18, todo eran apretones de manos y felicitaciones. ¿Y qué harían con la FDA? Por favor, ¿lo dice en serio? En ese entonces la FDA era una de las organizaciones más pobres y más mal administradas de todo el país. Creo que todavía estaban celebrando por haber sacado el colorante rojo no. 2 de los MS-18. Además, estábamos en una de las administraciones más ventajosas para los negocios de toda la historia norteamericana. J.P. Morgan y John D. Rockefeller seguramente se estaban masturbando en sus tumbas, pensando en el tipo ese de la Casa Blanca. Su gente ni siquiera se molestó en leer nuestro reporte de estimación de costos. Supongo que ya estaban buscando una cura milagrosa. Nos pasaron a través de la FDA en menos de 2 meses. Recuerda ese discurso del presidente del Congreso, diciendo que ya había sido probada en Europa, y que lo único que la estaba demorando era nuestra hinchada burocracia. Recuerda todo eso de que la gente no necesita un buen gobierno, sino buena protección, y la necesitan ahora. Jesucristo, creo que medio país se vino en los pantalones al escuchar eso. ¿Qué tanto subió su popularidad esa noche? 60%, 70%. Yo solo sé que nuestra OFF subió 389% en un solo día. Trágate eso, Baidu.com. Y ustedes no sabían si funcionaba. Sabíamos que funcionaba contra la rabia, y eso es lo que decían que era, sí, que era una cepa extraña de rabia de la selva. ¿Quién dijo eso? Ya sabe, ellos, los de la ONU y todos los demás. Así es como todo el mundo la llamaba, la rabia africana. ¿Alguna vez la comprobaron en una víctima real? ¿Por qué? La gente se hacía vacunar contra la gripe todo el tiempo, y nunca sabían si la vacuna era para la cepa correcta. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? Pero el daño, ¿quién iba a pensar que llegaría tan lejos? Usted recuerda todas las alarmas por epidemias que había en ese entonces. Dios, uno pensaría que la peste negra barría el globo cada 2 o 3 meses, ébola, SARS, gripe aviar. ¿Sabe cuánta gente consiguió dinero con esas alarmas? Mierda, yo me gané mi primer $1.000.000 vendiendo pastillas antirradiación falsas cuando todo el mundo tenía miedo a un bombardeo. Pero si alguien descubría que
Nunca le mentimos a nadie, ¿entiende? Nos dijeron que era una rabia, así que hicimos una vacuna contra la rabia. Dijimos que la habían probado en Europa, y las drogas en las que se basaba habían sido probadas todas en Europa. Técnicamente, no mentíamos. Técnicamente, no hicimos nada malo. Pero si alguien descubría que no se trataba de una rabia y quién iba a hacer el anuncio, los médicos, nos aseguramos de que fuera un medicamento de prescripción, así que los médicos habrían quedado tan mal como nosotros. ¿Quién más? La FDA que nos dio el visto bueno, los congresistas que votaron para su implementación, el Ministerio de Salud, la Casa Blanca. Era un tiro seguro. Todos quedamos como héroes, todos hicimos buen dinero. 6 meses después de que el Phalanx salió al mercado, comenzaron a salir todas esas copias de marcas baratas, y todas se vendían igual de bien, así como todos los demás productos complementarios, como los purificadores de aire. Pero el virus no se contagiaba por el aire. Eso no importaba. Lo importante era que tenía la misma marca. De los creadores de, todo lo que yo tenía que decir era que puede prevenir algunas infecciones virales. Eso era todo. Ahora entiendo por qué es ilegal gritar fuego en un teatro. La gente no va a decir "Ey, no huele a quemado, no hay ningún fuego", no, la gente dice "mierda, un incendio". Corran. Se ríe. Conseguimos más dinero todavía con los purificadores de aire para el hogar y el auto. El que más se vendió fue esa cosita que se ponía alrededor del cuello antes de subir a los aviones. No sé qué diablos era capaz de filtrar, pero se vendió. Las cosas iban tan bien, que comencé a crear todas estas empresas de fachada, ya sabe, con planes para construir fábricas en todo el país. Las acciones de esas se vendieron casi tan bien como las de la verdadera. Ya ni siquiera era por la ilusión de la seguridad, era la ilusión de tener una ilusión de seguridad. Recuerda cuando comenzaron los primeros casos en los Estados Unidos, ese tipo en Florida que dijo haber sido mordido, pero que sobrevivió gracias a que estaba tomando Phalanx. Vaya. Se pone de pie, e invita a un movimiento de fornicación. Que Dios bendiga a ese imbécil, quien quiera que sea. Pero no fue por el Phalanx. Su droga no hacía nada para proteger a la gente. Los protegía de sus miedos. Eso era lo que yo vendía. Diablos, gracias al Phalanx, el sector de la biomedicina comenzó a recuperarse, lo cual, a su vez, puso en pie todo el sector financiero, y nos dio la impresión de una bonanza económica, y eso le devolvió la confianza a los consumidores y estimuló la verdadera recuperación. El Phalanx fue lo que acabó con la recesión. Yo acabé con la recesión. Y luego, ¿qué pasó cuando los contagios se agravaron y la prensa reveló que no existía un medicamento para evitarlo? Exactamente. Esa perra presumida a la que deberían fusilar, ¿cómo se llamaba? Esa que dio la noticia por primera vez. Mire lo que hizo. Nos movió el piso a todos. Ella fue la que inició el desastre. Ella causó el gran pánico. Y usted no se hace responsable de nada. ¿Por qué? ¿Por sacar un poco de dinero de todo el maldito asunto? Bueno, para nada. Se ríe. Lo único que hice fue lo que se supone que todos deberíamos hacer. Perseguí mi sueño, y saqué mi tajada. Si quiere culpar a alguien, culpe a los que dijeron que era un brote de rabia, o a los que sabían que no era rabia, pero igual nos dieron luz verde. Mierda, si quiere culpar a alguien, ¿por qué no empieza con todos esos corderos que entregaron sus verdes sin molestarse en preguntar primero? Yo no les apunté con una pistola a la cabeza. Ellos mismos hicieron su elección. Ellos son los malos, no yo. Yo nunca le hice daño a nadie, y si fueron tan estúpidos como para dejarse engañar por todo el mundo, pues sniff, jódanse sniff. Claro que sí existe el infierno. Se ríe mientras habla. No quiero ni pensar en cuántos de esos imbéciles están esperándome allá abajo. Solo espero que no me pidan un reembolso. Amarillo, Texas, Estados Unidos. Grover Carlson trabaja como recolector de combustible en la planta experimental de bioconversión del pueblo. El combustible que recolecta es excremento. Voy caminando tras el ex jefe de personal de la Casa Blanca, mientras él empuja su carreta a través de una pradera cubierta de bozas de vaca.
Pues claro que nos llegó una copia del informe Knicktorm como se llame. ¿Acaso cree que éramos como la CIA? Lo leímos 3 meses antes de que los israelíes hiciesen su declaración pública. Antes de que el Pentágono dijera algo, mi trabajo era darle personalmente la información al presidente, y él a su vez dedicó toda una reunión a discutir el mensaje. ¿Y cuál era? Dejar todo lo demás, concentrar los esfuerzos, típica basura alarmista. Recibíamos docenas de esos reportes cada semana, todas las administraciones los recibían, cada uno afirmando que su espanto de turno era la mayor amenaza para la raza humana. Vamos. ¿Puede imaginarse qué habría pasado con los Estados Unidos si el gobierno federal hubiese entrado en alerta cada vez que algún loco paranoico gritaba el lobo o el calentamiento global o los muertos vivientes? Por favor. Lo que hicimos, lo que todos los presidentes desde Washington habían hecho, fue dar una respuesta apropiada y mesurada, según un estimado realista de la amenaza. Y esos fueron los equipos Alfa. Entre otras cosas. Debido a la baja prioridad que el Consejo de Seguridad Nacional le asignó a todo el asunto, considero que le entregamos una buena parte de nuestros recursos. Editamos un video educacional para los oficiales estatales y locales sobre qué hacer en caso de una infección. El Departamento de Salud y Servicios Humanos subió una página a su sitio web, indicando a los ciudadanos cómo tratar con sus familiares infectados. Y bueno, ¿qué cree que hicimos al ayudar a que el Phalanx fuese aprobado por la FDA? Pero el Phalanx no servía. Sí, ¿y sabe cuánto tiempo nos habría tomado crear un medicamento que funcionara? Mire todo el tiempo y dinero que habíamos gastado en la investigación del cáncer, o el SIDA. ¿Acaso le gustaría ser el hombre encargado de decirle al público norteamericano que se están recortando fondos en esas investigaciones para analizar otra enfermedad que la mayoría ni siquiera conoce? Mire todo lo que hemos gastado en la investigación durante y después de la guerra, y todavía no tenemos ni curas ni vacunas. Sabíamos que el Phalanx era un placebo, pero nos sentíamos agradecidos. Mantuvo a la gente tranquila y nos dejaba hacer nuestro trabajo. ¿Qué, acaso esperaba que le dijéramos la verdad a la gente? Que todo aquello no era una nueva cepa de rabia, sino un misterioso supervirus que reanimaba a los muertos. ¿Puede imaginarse el pánico que habríamos provocado, las protestas, los motines, los miles de millones en daños a la propiedad privada? ¿Puede imaginarse a todos esos cobardes senadores impidiendo las acciones de gobierno para tratar de aprobar una complicada e inútil ley de protección a los zombies en el Congreso? ¿Puede imaginar el daño que eso le habría ocasionado al capital político de nuestra administración? Estábamos en el año de las elecciones, y la pelea estaba cuesta arriba. Nosotros habíamos sido un equipo de limpieza, unos idiotas sin suerte que habíamos tenido que limpiar toda la mierda que había dejado la administración anterior, y créame, en los 8 años anteriores se había formado una enorme montaña de mierda. La única razón por la que habíamos subido al poder era porque el nuevo gran jefe había prometido un regreso de la paz y la prosperidad. El pueblo norteamericano no se sentiría satisfecho con ninguna otra cosa. Nuestra opinión general era que ya habían pasado por tiempos muy difíciles, y habría sido un suicidio político decirles que se nos venían encima unos años más difíciles aún. Así que en realidad nunca trataron de resolver el problema. Por favor. ¿Acaso usted puede resolver la pobreza? ¿Puede resolver la criminalidad? ¿Puede resolver los problemas de salud, el desempleo, la guerra, o cualquier otro padecimiento social? Claro que no. Lo mejor que se puede esperar es hacerlos lo más manejables que sea posible para que la gente continúe con su vida. Eso no es cinismo, es madurez. No se puede detener la lluvia. Lo único que se puede hacer es construir un techo y esperar que no tenga goteras, o al menos que las goteras no caigan sobre la gente que va a votar por uno. ¿Eso qué quiere decir? Vamos en serio. ¿Qué quiere decir con eso? Está bien, como quiera, don Carlitos va al maldito Washington, quiere decir que en la política, uno concentra sus esfuerzos en las necesidades de la población que forma la base de su poder. Ellos están felices, y lo mantienen a uno en el cargo. Por eso algunos de los brotes fueron ignorados. Jesús lo dice como si nos hubiésemos olvidado de ellos. Las fuerzas policiales locales le solicitaron ayuda al gobierno federal.
Cuando los policías no han pedido más gente, mejor equipo, más horas de entrenamiento, o más programas de extensión a la comunidad. Esos maricas son casi peores que los soldados, siempre quejándose porque no tienen lo que necesitan, pero ¿acaso ellos tienen que arriesgar sus puestos subiendo los impuestos? ¿Acaso les toca explicarle a don Pedro clase media por qué tiene que pagar impuestos para subsidiar a Pablo clase baja? ¿No les preocupaba que todo eso se hiciera público? ¿Quién iba a hacerlo? La prensa, los medios. Los medios. Habla de esas cadenas que le pertenecían a algunas de las corporaciones más grandes del mundo, corporaciones que se habrían hundido si el mercado de valores entraba en pánico. Esos medios. Entonces ustedes nunca planearon encubrirlo. No teníamos que hacerlo. Ellos mismos se encargaron de encubrirlo. Ellos tenían tanto o más que perder que nosotros. Además, ellos ya habían dado la gran noticia el año anterior con los primeros casos reportados en Norteamérica. Luego llegó el invierno, el Phalanx salió a la venta, y los casos disminuyeron. Quizá tuvieron que convencer a algunos reporteros jóvenes e idealistas, pero en realidad, todo el asunto era una noticia vieja después de unos meses. Se había vuelto manejable. La gente ya se había acostumbrado a vivir con esa noticia y querían algo diferente. Las noticias son un negocio, y hay que mantenerse fresco si se quiere seguir teniendo éxito. Pero estaban los medios alternativos. Sí, claro, ¿y sabe quién escucha esos? Niñitos sabelotodos intelectuales y presumidos, ¿y sabe quién los escucha a ellos? Nadie. ¿A quién le iba a importar una minoría en la televisión y radio de acceso público, que no sabían nada de lo que estaba de moda? Entre más gritaban esos sabiondos elitistas que los muertos vuelven a caminar, más norteamericanos de verdad dejaban de escucharlos. Entonces, déjeme ver si entiendo su posición. La posición de nuestra administración. La posición de la administración, que fue darle al problema la atención que creyeron que se merecía. Sí. Porque en todo momento, el gobierno tiene muchos asuntos sobre la mesa, sobre todo en ese momento, porque lo último que deseaban los norteamericanos era otra oleada de terror. Ajá. Así que consideraron que la amenaza era lo suficientemente pequeña como para ser manejada por los equipos alfa en ultramar y dándole un entrenamiento básico a los oficiales de este lado. Al fin lo entendió. Aún a pesar de que habían recibido advertencias indicando lo contrario, que no se podía ocultar al público, y que en realidad era una catástrofe mundial en potencia. El señor Carlson hace una pausa, me dirige una mirada llena de odio, y luego arroja una pala llena de combustible a su carreta. Madure de una vez. Troya, Montana, Estados Unidos. Este vecindario es, según el anuncio, una nueva comunidad para una nueva Norteamérica. Basado en el modelo de Masada israelí, desde la primera vez que uno lo ve, es claro que el vecindario fue construido con un solo objetivo en mente. Las casas están todas soportadas por zancos, tan altos que permiten una visión perfecta sobre la muralla de concreto reforzado de 6 metros de alto. Una escalera retráctil es la única vía de acceso a cada casa, y pueden conectarse con las casas vecinas por medio de una pasarela igualmente retráctil. Los techos repletos de paneles solares, los pozos de agua cubiertos, los jardines sin obstáculos, las torres de vigilancia, y la gruesa puerta deslizante de acero, han convertido a Troya en un éxito según sus habitantes, tanto que sus constructores ya han recibido otros 7 contratos similares a lo largo y ancho de los Estados Unidos. La diseñadora de Troya, arquitecta en jefe, y primera alcaldesa, es Mary Homeyer. Sí, claro, estaba preocupada por las cuotas del automóvil y el préstamo para el negocio de Tim. Estaba preocupada por la grieta que se estaba abriendo en los azulejos de la piscina y el nuevo filtro sin cloro que estaba dejando una leve capa de algas. Estaba preocupada por nuestro portafolio de acciones, aunque mi corredor me aseguraba que eran variaciones de inversionista novato, y que tendría más beneficios que con una de esas pensiones 401k. Aiden necesitaba un profesor particular de matemáticas, y Jenna necesitaba unas sandalias de Hamelin Spears para el campamento con su equipo de fútbol. Los padres de Tim estaban pensando en ir a quedarse con nosotros en Navidad. Mi hermano estaba otra vez en rehabilitación. Finley tenía parásitos, uno de los peces tenía algún tipo de hongo creciéndole en el ojo izquierdo.
Esas eran solo algunas de mis preocupaciones. Tenía más que suficientes para mantenerme ocupada. No veía las noticias. Sí, por 5 minutos al día asuntos locales, deportes, chismes de las celebridades. ¿Para qué me iba a deprimir viendo más televisión? Ya me sentía bastante mal cuando me subía a la báscula cada día. ¿Y qué hay de las otras fuentes? La radio. Cuando iba al trabajo por la mañana, esa era mi única hora de zen. Después de dejar a los niños, escuchaba a nombre omitido por motivos legales. Sus chistes me ayudaban a pasar el rato. ¿Y la internet? ¿Qué hay con eso? Para mí, era solo para comprar cosas. Para Jenna, era una herramienta para hacer las tareas. Para Tim, era cosas que siempre juraba que no volvería a mirar. Las únicas noticias que yo veía eran las del recuadro en la página principal de AOL. En el trabajo, seguramente decían algo así, al principio. Me daba un poco de miedo, era raro, ¿saben? Me dijeron que en realidad no es rabia y cosas por el estilo. Pero recuerde que con el primer invierno las cosas se calmaron, y de todas formas, era más divertido comentar el último episodio de Campamento de Celebridades Gordas, o contar chismes sobre cualquiera que no estuviese en el comedor ese día. Una vez, en marzo o en abril, llegué al trabajo y vi que la señora Ruiz estaba desocupando su escritorio. Pensé que la habían despedido o transferido, usted sabe, las cosas que yo consideraba como peligros reales. Me dijo que era por ellos, así era como siempre les decía, ellos o todo lo que está pasando. Me dijo que su familia había vendido la casa y que habían comprado una cerca de Fort Yukon, en Alaska. Pensé que era la cosa más estúpida que había escuchado nunca, especialmente para alguien como Inés. Ella no era una de esas ignorantes, ella era una mexicana limpia. Siento haber usado ese término, pero así era como yo pensaba en ese entonces, esa era yo. Su esposo nunca se mostró preocupado. No, pero los niños sí, no verbalmente, ni conscientemente, eso creo. Jenna comenzó a pelear con otras niñas. Aiden nunca se iba a dormir a menos que las luces estuviesen encendidas. Detalles como esos. No creo que hubiesen estado expuestos a más información que Tim, o que yo, pero ellos no tenían las mismas distracciones que nos mantenían ocupados a los adultos. ¿Y usted y su esposo qué hicieron? Zoloft y Ritalin señor para Aiden, y Adderall XR para Jenna. Funcionó por algún tiempo. Lo único que me molestaba era que nuestro seguro médico no las cubría, porque los niños ya estaban tomando Phalanx. ¿Desde hacía cuánto tomaban Phalanx? Desde que salió al mercado. Todos tomábamos Phalanx, una dosis de Phalanx, una dosis de tranquilidad. Esa era nuestra manera de estar preparados y Tim compró un arma. Todo el tiempo me prometía que me llevaría a la galería de tiro para enseñarme cómo dispararla. El domingo, decía siempre, iremos este domingo. Sabía que era mentira. Los domingos estaban reservados para su amante de 5 metros de largo y motor en V, le tenía más cariño que a nosotros. No me importaba. Nosotros teníamos nuestras pastillas, y al menos él sabía cómo disparar la Glock. Ya eran algo cotidiano, como las alarmas contra incendios o las bolsas de aire. Cosas en las que uno piensa solo de vez en cuando, era siempre por si acaso. Además, en serio, había demasiadas cosas allá afuera para estar preocupados, todos los meses aparecía una enfermedad nueva. ¿Cómo se puede estar enterado de todas? ¿Cómo saber cuál era de verdad? ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta? Acababa de oscurecer. Había comenzado el partido. Tim estaba echado en el Baccalaureate con una corona en la mano. Aiden estaba en el piso jugando con sus Ultimate Soldiers. Jenna estaba en su cuarto haciendo la tarea. Yo estaba descargando la secadora, así que no oí cuando Finley comenzó a ladrar. Bueno, quizás sí lo oí, pero nunca le prestaba mucha atención. Nuestra casa era la última de toda la urbanización, justo al pie de una colina. Vivíamos en una tranquila zona recién construida de North County cerca de San Diego. Todo el tiempo pasaba por allí algún conejo, o un venado, y cruzaban saltando por el jardín. Finley siempre estaba ladrándoles como loco. Creo que leí una nota que había pegado en la pared, recordándome que debía comprarle uno de esos collares de cidronela antiladridos.
No recuerdo en qué momento comenzaron a ladrar todos los otros perros, o cuando se activó la alarma de un auto calle abajo. Solo reaccioné cuando escuché algo que me pareció como un disparo. Tim no había oído nada. Tenía el volumen demasiado alto. Yo le decía todo el tiempo que debía ir a que le revisaran los oídos, porque uno no puede pasar su juventud tocando en una banda de speed metal sin que, suspira. Aiden sí lo oyó. Me preguntó qué había sido. Estaba a punto de decirle que no sabía, cuando sus ojos se desorbitaron. Estaba mirando detrás de mí, a la puerta de vidrio que comunicaba con el patio de atrás. Giré justo en el momento en que se quebraba. Tenía como 1,60 m, inclinado, con los hombros estrechos y una panza hinchada y blanda. No traía camiseta, y la carne gris verdosa estaba desgarrada y llena de huecos. Olía como a playa, a algas podridas y agua de mar. Aiden dio un salto y se ocultó detrás de mí. Tim ya se había levantado, y estaba entre nosotros y esa cosa. En menos de un segundo, todas las mentiras se habían desvanecido. Tim recorrió la sala con la mirada buscando un arma, y esa cosa lo agarró por la camisa. Cayeron sobre la alfombra, luchando. Me gritó diciéndome que fuera a la habitación, que buscara la pistola. Ya íbamos en el pasillo cuando escuchamos gritar a Jenna. Corrí hasta su cuarto y abrí la puerta. Uno grande, yo diría que de 1,90 m de altura, con hombros anchos y unos brazos enormes. Había roto la ventana y sostenía a Jenna del pelo. Ella gritaba mami 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 mami. ¿Y usted qué hizo? Yo no estoy muy segura. Cuando trato de recordarlo, todo pasa demasiado rápido. Lo agarré del cuello. Estaba tirando de Jenna, acercándola a su boca. Yo lo apreté fuerte y tiré. Los niños dicen que le arranqué la cabeza, que me quedé con ella en la mano, con pedazos de piel y carne y otras cosas colgando de ella. No creo que eso sea posible. Quizá con la adrenalina creo que los niños le han agregado cosas a ese recuerdo con los años, convirtiéndome en una mujer Hulk o algo así. Sé que logré liberar a Jenna. Eso lo recuerdo, y que un segundo después, Tim entró en la habitación con una mancha de baba negra y espesa sobre la camisa. Traía la pistola en una mano y la correa de Finlay en la otra. Me entregó las llaves del auto y me dijo que metiera a los niños en el Suburban. Salió corriendo hacia el patio mientras nosotros íbamos hacia el garaje. Escuché un solo disparo después de encender el motor.